La real o supuesta discusión entre los magistrados de la Corte Constitucional que llevó a la sentencia más lamentable que ha dictado un tribunal lamentable como la Corte Constitucional nos pone de presente los temas esenciales que se contienen en ese documento convertido en norma jurídica al que la Corte Constitucional le dio su beneplácito. Nos referimos nada menos que al documento de blindaje de los acuerdos para la paz. ¿Cuáles son los temas esenciales que supuestamente se discutieron al interior de la Corte y que si no se discutieron, pues de todas maneras ahí están presentes en ese esperpento que acaba y que acaba para siempre la significación jurídica que tienen los esquemas normativos en Colombia? Para siempre. En el derecho, queridos oyentes, hay una norma que es la norma de las normas que se llama la Constitución. Así dice la Constitución, que la Constitución es norma de normas. Es la primera y fundamental. Después, las elaboraciones del derecho internacional público han llevado a la conclusión de que por encima de la Constitución están los tratados internacionales que el país que se da a esa Constitución ha suscrito. Eso se llama el bloque de constitucionalidad que rige especialmente en lo relativo a los llamados derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que en últimas pueden ser todos, porque no hay derechos que no sean derechos humanos. Todos los derechos son derechos humanos. Pues bien, de ahí, de esa norma superior, va dependiendo la validez de las normas inferiores. Las leyes dependen de la Constitución, los decretos reglamentarios dependen de las leyes en sentido formal o en sentido sustancial. De los decretos reglamentarios vienen las normas dictadas por instancias inferiores de la administración pública, vienen las normas regionales de los departamentos y de los municipios, hasta llegar a la concreción de todas esas normas en sentencias judiciales que se dictan sobre la base de esa estructura normativa que tiene que ser en todo caso respetada. Ese orden piramidal del derecho es el que se llama de la pirámide kelseniana, en recuerdo de Hans Kelsen, profesor de la Escuela de Viena y prácticamente su representante estrella, su representante fundamental, porque de esa escuela eso fue lo que quedó, el orden estructural de Kelsen. La pregunta es, ¿estos acuerdos con las FARC qué posición tienen dentro del orden jurídico? Para saber dónde está, para saber qué es lo que tenemos. Pues en la discusión entre los magistrados se dijo que habría que ver si los acuerdos con las FARC estaban o no estaban en el orden constitucional. Y entonces dijeron que no, porque no se dijo expresamente, pero quedó tácitamente incluido como tal. ¿Por qué razón? Porque las normas posteriores no pueden derogar lo acordado con las FARC. Eso significa que esas normas, las acordadas con las FARC, están por encima del orden jurídico, que sí forman parte de lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Y se pregunta uno, ¿cómo pueden formar parte del bloque de constitucionalidad unos acuerdos entre unos señores y unos bandidos? Bueno, señores, supuestamente unos señores y unos bandidos. ¿Cómo puede ser eso posible? Era que había que inscribirlos como acuerdos especiales de los derivados de los convenios de Ginebra en defensa de los derechos humanos. E hicieron la pantomima y los inscribieron en Suiza como documentos que tenían esa dignidad y que tenían ese alcance. Luego vamos desvelando el misterio. El misterio se resuelve de esta manera. Los acuerdos con las FARC sí son parte del bloque de constitucionalidad y están por encima de la Constitución y de las leyes de Colombia. Lo que quiere decir
que una norma constitucional no puede violentar esos acuerdos porque son supraconstitucionales. De manera que ni siquiera una Asamblea Nacional Constituyente tendría competencia para derogar esos acuerdos. Acuerdos que además congelan la historia, porque los acuerdos no son solamente los que están contenidos en el papel firmado con las FARC, sino que están contenidos en leyes de la República que se han dictado a través del famoso Fast Track. Muchos de esos acuerdos fueron desarrollados por leyes de la República dictados a las carreras, que eso significa el Fast Track. Fast es huella rápida, el Fast de velocidad, de rapidez, y el Track de huella, de ruta. Muy bien, entonces la ruta de la rapidez, la ruta de lo expedito, a las carreras, contra viento y marea, sin debate, sin análisis, sin posibilidad de darle a eso el trámite constitucional que está previsto en la Constitución de Colombia. Eso se aprobó por Fast Track a la carrera. Se aprobaron normas que tienen valor supraconstitucional y que congelan el derecho por 12 años. Congelar el derecho, señores, es congelar la vida, es congelar la realidad histórica. El país quedó prendido por 12 años de lo convenido entre unos bandidos y el gobierno de Santos, el gobierno más desprestigiado en la historia de Colombia. ¿Se pueden ustedes imaginar lo que eso significa? Pero no solamente eso, sino que en cuanto normas supraconstitucionales quedan rigiendo para siempre. ¿En qué medidas? En la medida en que se refieren a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Linda discusión tenemos para el futuro, saber qué es parte de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario para determinar qué conforma el bloque de constitucionalidad. De manera que tenemos el país congelado, 12 años. ¿Qué tenemos? El acuerdo con las FARC convertido en norma supraconstitucional, como si las FARC fueran una entidad de derecho internacional público. Es decir, les dimos la dignidad de un Estado que negoció con el Estado nuestro, con el Estado colombiano, con el Estado de la República de Colombia. 200 años de historia republicana equivalen a los crímenes cometidos por las FARC, que con base en esos crímenes tiene la misma dignidad y la misma entidad que el Estado colombiano. Eso fue, pues, lo que quedó en claro entre estos próceres de la Corte Constitucional que entregaron el país, nos entregaron, nos vendieron. Pero es que dicen ellos, no vamos a darle entidad jurídica al acuerdo mismo con las FARC, a las 310 páginas, sino en la medida en que esos acuerdos quedan plasmados en reformas constitucionales o en reformas legales. Con lo que le dieron vía libre no solamente a las leyes que ya se dictaron, a las reformas constitucionales que ya se hicieron, sino a las que vendrán. De aquí en adelante este Congreso corrupto, este Congreso de enmermelados, van a dictar leyes que van a ser permanentes, bien en la medida en que se incorporen al bloque de constitucionalidad porque se refieran a derechos humanos o al derecho internacional humanitario, o bien en la medida en que queden vigentes por 12 años, dentro de los cuales no se podrán tocar los acuerdos con las FARC, porque son absolutamente rigurosos de aquí en adelante. El derecho suspendido, el derecho cosificado, el derecho congelado, que es lo mismo que decir la vida congelada, la vida cosificada, la vida que no tiene curso porque las FARC lo decidieron.
unos bandidos cuyos prontuarios ha venido presentando aquí ante ustedes en la hora de la verdad el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, fueron legisladores, pero no cualesquiera legisladores, legisladores mucho más significativos y mucho más decisivos para la historia de Colombia que los legisladores ordinarios que se ha dado el pueblo colombiano en las urnas. 12, 14, 15 millones de votos para elegir un Congreso que queda derogado por 20 o 30 narcotraficantes, asesinos, violadores de niñas, terroristas y sobre todo amigos de la cocaína. Este es el club de amigos de la cocaína que derrotó a Colombia, con la complacencia de una mayoría de magistrados de la Corte Constitucional elegidos para eso fueron elegidos a instancias del presidente Santos por el Congreso enmermelado y por 3 magistrados, hasta ahora sensatos y hasta ahora claros en sus puntos de vista, que se rindieron, que se entregaron vulgarmente ante las exigencias de estos bandidos y que toleraron, sin decirlo, sino diciéndolo tácitamente, que estos acuerdos quedaran como normas supraconstitucionales, que quedaran incorporados al bloque de constitucionalidad como acuerdos derivados de los convenios de Ginebra, que quedaran con vigencia permanente durante 12 años, lo que es sencillamente un exabrupto, y que quedaran con tales dignidades no solamente las leyes ya dictadas, sino las que vengan más adelante, que tendrán ese carácter, el carácter inamovible de normas supraconstitucionales. ¿Qué hacer con semejantes acuerdos? Una sola cosa. El pueblo colombiano en las urnas tendrá que decir, bien constituyendo una Asamblea Nacional Constituyente, bien en un referendo, bien de cualquiera otra manera que sea suficiente para que el pueblo se expresa, que hace trizas unos acuerdos malditos que liquidan a Colombia, que la vuelven pedazos. Porque eso es lo que hay que hacer con estos acuerdos antes de que destruyan definitivamente la identidad nacional y antes de que nos condenen a vivir, sí señores, a vivir peor que en Venezuela.